Bueno, como le decíamos, vamos a presentar a Juan Nebel, economista y asesor financiero en Nobilis. Además, también es creador de contenido, puntualmente del área de economía. ¿Cómo estás, Juan? El gusto de saludarte. Muchas gracias por invitarme, un gusto es mío. Un gusto. Estoy empezando, hace un mes arrancamos, pero bueno, buen comienzo. Y acá lo que decía el compañero de ahorro lo más que puedo, digo, ya me tengo que ir porque la tiene clarísima, va un poco por ahí. Ese era el final de la charla, así que excelente. Bueno, Juan, venía con una temática que es justamente cómo y por qué ahorrar. Bueno, quizá primero empezar, ¿qué es ahorrar, no? Básicamente, que no todo el mundo lo tiene claro, es gastar un poco menos de lo que te ingresa. O sea, que todos los meses uno logre tener un poco más de lo que tenía antes. Entonces, el punto es, ¿por qué hay que ahorrar? ¿Por qué no debería consumir todo lo que yo genero en mi trabajo todos los meses? En primer lugar, nuestro mayor gasto que tenemos en el presupuesto es el alquiler. Si nosotros todos los meses estamos gastando todo lo que nos ingresa, nunca vamos a salir de ese bucle. Todos los meses tenemos que pagar un alquiler y ahí se nos va, a casi todos los uruguayos, la mayor parte del presupuesto. Entonces, creo que eso es el primer punto de pánico que tienen todos los uruguayos, que es, bueno, la mayor parte de mi presupuesto se me da en alquiler, ¿cómo puedo hacer para que eso lo pueda ir atenuando? En segundo lugar, que si uno no tiene una reserva, muchas veces psicológicamente o bueno, por motivos de la vida está atado quizás a tomar decisiones que no quiere. Por ejemplo, va a depender siempre de un sueldo o quizás no toma la decisión de cambiar de trabajo porque tiene miedo de ese proceso y sabe que no puede aguantar unos meses en ese proceso de cambio. Entonces, en definitiva, gastar un poco menos de lo que nos ingresa primero nos da un poco de libertad para tomar cambios en la vida que no tienen nada que ver con la parte económica, pero a su vez nos hace cada vez estar un poco más cerca de, bueno, yo no necesito, puedo ganarme la vida además de las horas que trabajo con un ingreso extra. Entonces, creo que ese es el punto de partida y lo que uno puede llegar a lograr con eso es libertad y en algún momento de la vida lograr generar un ingreso con esas inversiones que vaya por fuera de lo que uno genera con su trabajo. Entonces, básicamente ahí la pregunta que uno se suele hacer es, bueno, ¿cuánto ahorramos? ¿No? Es como si hubiese una regla mágica para eso, y la realidad es que no la hay, y vos lo decías muy bien, ahorro lo máximo que puedo. Y eso es un buen punto de partida. Ahí lo que yo le suelo decir a la gente es, no es ni no ahorrar, ni ahorrar lo máximo que puedo, sino lo máximo que puedo sujeto a darme los gustos, hacer todo lo que a mí me mantiene activo y lo que son básicamente mis propósitos en la vida. Entonces, ahorrar lo máximo que puedo, eligiendo dónde es que a mí mi dinero gastado me reporta una mayor felicidad. Si a vos te gusta la ropa y querés gastar en ropa, gasta en ropa. Si a vos te gustan los autos y querés ponerle chiches al auto, gasta en autos. Pero no se puede gastar en todo. ¿Por qué? Porque eso nos condiciona nuestro futuro. Entonces, un poco eso, gastar lo máximo, invertir y ahorrar lo máximo que podamos, sujeto a darnos los gustos y que el plan sea sostenible. Porque si el plan no es sostenible y justamente nos privamos del asado, capaz que ahí ya abandonamos el plan y no funciona. Entonces, básicamente que creo que lo primero es generar ese ahorro. Esa es la primera parte del plan, que todos los meses uno pueda tener un poco más. Y ahí entra el concepto que a veces, que creo que es lo que a mucha gente lo hace como meterse un poco más en el tema, es, bueno, pero yo cuanto más tenga ahorrado, más dinero puedo generar sin hacer nada. Y eso es real y hay formas súper fáciles de imaginarlo sin pensar en invertir en un negocio propio. Hay cosas mucho más simples que eso. Entonces, una forma fácil de entenderlo es, en el mundo del crédito, o sea, el dinero tiene un precio. Cuando nosotros sacamos un préstamo, pagamos un precio. O sea, pagamos una tasa de interés. Bueno, si nosotros tuviéramos algo de capital, vamos a ser los que cobramos esa tasa de interés por prestar el dinero. Ya sea por invertir en un título de deuda o por acciones o lo que sea. De eso después hablamos en otro programa. Pero el punto es que nosotros podríamos vernos beneficiados de tener capital y prestarlo y servirlo al prójimo. Entonces, eso es lo importante y que cuanto más capital tenga uno, que capital estamos hablando de a partir de $1.000, lo que sea, uno puede cobrar por ese capital. Obviamente, cuanto más capital uno tenga, más va a cobrar, mucho mejor. Juan, te quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguna estrategia puntual, de la parte profesional en la que se recomiende decir, bueno, para ahorrar tenés una estrategia que puede ser esta? ¿Hay algún paso puntual en el que digas, cobro esto, yo pago antes las cuentas? Puede ser que yo haya visto algo capaz es muy de post de Instagram, sí. Pero 33 puede ser.
tipo 33 gasto, 33 ahorro. Tenés que ser Gardel para vivir con 33 gasto, ¿no? Pero 33 gasto, 33 ahorro y 33 inversión, algo así. Creo que de esos métodos está lleno. A veces esos métodos se crean como para viralizar. Bueno, ustedes deben entender mucho de redes. Es como que llama la atención y bueno, y la gente se queda con eso. Yo creo que el método es lo que personalmente a uno le permita sostenerlo. Muy subjetivo, ¿no? Claro, un objetivo personal que uno pueda planteárselo y sostenerlo en el tiempo. Yo creo que ese es el plan. Entonces el primer paso es sentarse, a empezar a hacer lo que quizás muchos no lo hacen, y decir, bueno, este mes voy a arrancar a anotar todos mis gastos en una planilla de Excel o en una aplicación de gestión de gastos. Voy a anotar cada gasto que haga. Voy al supermercado y me compro, no sé, gasto 500 pesos en una compra para consumo básico, alimentación, lo voy a anotar. A fin de ese mes voy a ver, lo voy a anotar por categorías. Vamos a ver en dónde se está yendo la mayor parte del dinero y vamos a ver, bueno, dónde puedo recortar. Quizás se fue en algún lugar donde no era necesario. Y ahí, teniendo los ingresos de uno, que en la mayoría de los casos son estables, y los gastos, podemos lograr generar ese margen. ¿Cuál va a ser el margen? Lo mismo, lo máximo que uno pueda, sujeto a no dejar de hacer lo que a uno le gusta. Entonces creo que esa es la regla que uno debería tener como para arrancar a pensar en su futuro, pero sin sacrificar demasiado el presente y poder mantenerlo en el tiempo, que a veces lo más importante es eso, es el hábito. O sea, el hábito de empezar de a poco es mucho más fuerte que el de decir, bueno, cuando tenga plata voy a empezar. No, pues no hay un momento puntual en el que digas, no, tengo que esperar a tener cierto monto como para empezar a ahorrar. Exactamente. O sea, es mucho mejor ahorrar el 5% del ingreso de uno desde hoy, desde que uno puede, desde que es joven, a que empezar quizás cuando ya está más cerca de los 30, 35, que seguís siendo joven, pero obviamente ya te perdiste una década, porque cree que en ese momento va a ser más adecuado. Y ahí hay algo que creo que es bastante real. Lo que se escucha mucho es, cuando yo gane más, voy a empezar. Y todos tenemos esa expectativa. La realidad es que no siempre eso pasa, no siempre uno termina ganando lo que cree. Entonces es como que uno está sacrificando su futuro en pos de una expectativa de ganar más que no siempre se va a dar. Puede ser una falsa expectativa a veces también, ¿no? Capaz que es de salir de esa realidad a veces. Ahora, seamos optimistas. Ojalá que sí, ojalá que a claro, todo el mundo le vaya como quiere, pero no deberíamos como que dejar nuestro futuro libre a que quizás dentro de 10 años gane más. O sea, tenemos que hacer un plan que más allá de lo que ganemos dentro de 10 años, nuestro futuro y que eventualmente podamos tener la vida que queremos sea viable. Entonces, por ahí va un poco la cosa y otra cosa que quería comentar que está un poco atado a esto, y esto sí es un poco más optimista, me parece. Hay gente que gana 5 veces más que otra y sin embargo tiene un ahorro mayor. Que vos ganes mucho, podés ganar mucho y gastar mucho. Y si el día de mañana ese flujo de ingresos que tenés lo perdés, porque fue fruto de un trabajo, esa persona que durante 10 años ganó 5 veces más que el otro, capaz que dentro de 10 años está mejor parado a la persona que ganaba 5 veces menos. ¿Por qué? Porque construyó un ahorro, tiene un patrimonio, ya capaz que con ese patrimonio tiene una pequeña renta, y además no tiene el alto nivel de vida que tenía la otra persona, que de un día para el otro ese ingreso ya no está, y es complicado. Entonces, creo que la prosperidad financiera, que no importa la escala, o sea, desde un chico de 20 años hasta una persona de 50, se trata de gastar menos de lo que te ingresa, que eso logres acumularlo, que eventualmente te pague algo adicional a lo que genera tu trabajo, que te permite la libertad de no estar viviendo quizás con el miedo de que eventualmente no tengas ese ingreso y puedas dormir más tranquilo. Creo que ese es un resumen importante. Ahí va. Cuando decís ahorrar, no es como ponerlo en una cajita, sino, por ejemplo, no sé, plazo fijo, cosas de esta que hagan que tu plata esté generando más también, ¿no? Exactamente. O sea, el primer paso sería ahorrar. Una vez que logramos ahorrar, ahí vendría la parte de invertirlo, ¿no? Y esa es la parte más importante. Que muchas veces está siento particularmente que hay no se conoce mucho de qué manera invertir. Totalmente. A ver, y está bueno lo que decís, hay que ahorrarlo, invertirlo, pero invertirlo bien, porque también si lo vamos a invertir mal, al final laburamos mucho, nos sacrificamos y después capaz que tuvimos un mal resultado. Entonces lo importante es que uno tenga un plan personalizado, acorde a los objetivos de uno y acorde a lo que uno puede tolerar. De esto después da para hablar más, porque ahora no nos va a dar el tiempo. Pero básicamente que uno lo pueda sostener.
Y esas inversiones, lo que aconsejamos, es siempre hacer algo con mucha historia pasada, ¿no? Con mucha trayectoria, con algo que yo miro los últimos 100 años y los resultados son evidentes y tienen una lógica atrás. Dejar un poco la especulación de lado. ¿Por qué? Porque la especulación no es parte de un plan certero a largo plazo. Entonces, a ver, hay de todo. Vos mencionabas los plazos fijos, creo que es lo que la gente tiene más presente porque está disponible en los bancos. Obviamente que un plazo fijo es mucho mejor que no hacer nada, o sea, te está pagando algo. Pero muchas veces hay opciones que rinden un poco más que un plazo fijo y no necesariamente tienen más riesgo. Es más, de hecho, en algunos casos tienen menos riesgo. Entonces, menos riesgo, mayor rentabilidad. Ahí es donde se arranca a complicar un poco la cosa y hay que informarse y hay que analizar un poco las alternativas. Pero la realidad es que hoy en día la inversión está accesible a todo el mundo desde montos muy bajos. Entonces yo creo que es más tomarse el tiempo de entender un poco. Hay mucha información disponible, hay que saber filtrarla. Pero es algo que está accesible a todo el mundo y hace unas décadas no era accesible para todo el mundo, era para unos pocos. Entonces creo que eso es súper importante aprovecharlo y esta generación yo creo que ya lo está haciendo. Me quedaba con lo que decía Juan, que el momento, no hay uno en particular, sino que el momento puede ser ahora, que no importa cuánto ganes, si sea menos que tu compañero, que tu pareja, no hay un momento particular porque lo que decías, que capaz que podés esperar a ganar más, sin embargo, quien gana más también puede gastar más. Y eso habla de una falsa expectativa en cierta medida, ¿no? Exacto, y además uno a medida que gana más, tiende a gastar más. Eso es natural, imagínense, el día de mañana ganás un poco más, capaz que querés cambiar el auto, que querés un poco mejor. Entonces siempre estás un poco en ese dilema de que no es que cada vez te sobra demasiado más. Te sobra más, gastás un poco más. Entonces creo que es un poco la disciplina de tener el hábito. Muy bien decías vos, soy tacaño, pero yo no le diría tacaño, o sea, es que estás pensando un poco más allá del hoy, dándote los gustos obviamente. Pero bueno, ahí también creo que otro factor que es importante y motivador es cada $1000 que vos gastás hoy, no es simplemente, tu costo no es simplemente que son $1000 que no podés gastar mañana. Son $1000 que no podés gastar mañana y el costo de oportunidad de que esos $1000 generarían rendimientos, ¿tá? Que en el futuro deberían un consumo mucho mayor. Y eso con el interés compuesto, que también es otro tema bastante largo, pero es básicamente que las ganancias de tu capital generen nuevas ganancias, o sea, ya no es lo que vos ganaste, tus ganancias están generando nuevas ganancias, eso tiene un crecimiento exponencial. Eso a alguna gente le llama la octava maravilla del mundo, es medio simbólico, ¿no? Claro. Maravillas hay varias, pero bueno, es el punto de que uno realmente a largo plazo puede generar un patrimonio y un activo que quizás ni se imagina, con mucha dedicación, disciplina y información, pero bueno, es que quiero dejar ese mensaje motivador de que realmente a largo plazo, uno tiene 20 años, llámale largo plazo 20, o sea, llegar a los 40 años, que creo que sos muy joven, de una forma que quizás no imaginás, pero con disciplina y teniendo un plan y con hábitos. Juan Nebel, economista y asesor financiero, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, la verdad que en algún programa más vamos a tenerte nuevamente para ir profundizando en otro tema, así que también el agradecimiento para Juan. Muchas gracias y encantado. Antes que te vayas, una pregunta. Sí. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué libro dirías así para leer si querés empezar a profundizar un poco capaz en el tema de finanzas o economía? Fácil de digerir, digamos, como es Padre Rico, Padre Pobre. El inversor inteligente, creo que es un muy buen libro. Quizás no es el más básico, pero creo que se puede leer y bueno, creo que es sumamente recomendable. El que dijiste también está muy bueno para empezar, así que si ya leíste ese, leer esto capaz que es la continuación. Gracias. Un libro muy bueno, la verdad, que decías Manu. Bueno, te agradecemos, Juan, mucho por tu tiempo realmente. Dale, muchas gracias. Vamos arriba.